Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar a disfrutar de la sesión, del tiempo que tenemos. Tengo el chat aquí a mano, así que puedo ir viendo si tenéis preguntas. No os cortéis, ¿vale? Eh, ¿A qué venimos? Pues a disfrutar de una herramienta como Power BI y a disfrutar de una ciencia como puede ser la ciencia de datos, ¿no? No me presento, me ha presentado Álvaro estupendamente, así que bueno, estoy aquí todavía, Así que vamos a lo que hemos venido. Yo estoy encantada de estar aquí, efectivamente soy profesora de la escuela y me gusta muchísimo ese proyecto. Nosotros vamos a ver cómo el punto de partida de toda la vida ha sido el análisis de datos. Esto se ha hecho de siempre y se han aprovechado las matemáticas, las estadísticas, las minerías, luego se han ido enriqueciendo, han ido apareciendo o lenguajes o herramientas que nos han permitido ir evolucionando en este proceso de la ciencia de datos. Dentro de Power BI hay Machine Learning, hay analítica avanzada dentro de Power Query y también visualización. Esto lo vamos a ver con unas demos. Hablaremos, como no, de Python y de R, que son lenguajes de ciencia de datos open source muy buenos y muy potentes. Y bueno, son excelentes complementos de Power BI. Bueno, yo últimamente pues estoy centrada en Power BI, ¿vale? Es lo que más o menos está llevando el ciclo de mi vida. Pero tenemos que pensar que siempre hubo necesidades analíticas de toda la vida. Utilizábamos las matemáticas, las estadísticas, creábamos análisis de datos, se desarrollaron los modelos y los enfoques y la metodología para realizar minería de datos. Fijaos que este enlace que os dejo data de 1997 y este proceso que puedo ver aquí es el mismo que aplicamos ahora, es decir, la selección de datos, el preprocesado, la elección de las variables más eficientes para la obtención de las respuestas, la transformación, limpieza, depuración. Luego, vinculamos con los algoritmos y modelos de minería de datos y con el resultado se identifican los patrones de comportamiento del dato, bueno, pues se evalúan, se interpretan y se obtiene conocimiento. Eso era lo que teníamos antes. Y eso es lo mismo que trabajamos en el modelo Cross Industry Standard Process, que esto también es antiquísimo. Y fijaos cómo el inicio y el retorno siempre en estos procesos es el conocimiento del negocio y el conocimiento del dato. Es decir, para nosotros estos dos pilares son los que van a garantizar que podamos desarrollar el resto del análisis. Hay que conocer muy bien el negocio. No es nada un analista, yo soy freelance, el dato no es mío. El dato siempre es del usuario de negocio. No soy nada sin el usuario de negocio, que es quien realmente conoce no solo las respuestas que quiere obtener, sino las preguntas que tiene que hacer. Entonces, luego tenemos el dato, dónde está, cómo está. El dato puede estar muy bien para los objetivos que tiene en el origen, pero a mí no me vale para las respuestas que yo tengo que dar. Al modelo de datos de Power BI no le vale. Entonces, hay que ver cómo ese origen de datos lo tengo que convertir a algo que desde el entorno de Power BI, desde la arquitectura de modelo tabular de Power BI, nos pueda servir. Si hablamos de R, si hablamos de Python, es exactamente igual. Cuando voy a darle mis datos a un paquete de R o a unas librerías de Python, tengo que ver qué es lo que me está pidiendo. Cuando los combino con los Cognitive Services de Azure, pues lo que me va a pedir es una estructura, un tipo de datos, un de todo. Es decir, el origen es el que es y luego, sea la que sea la herramienta o la tecnología que voy a utilizar, tengo que ver ese proceso de depuración de variables, pero también la preparación del dato que me permita llegar a lo que necesito para poderlo modelar.
Luego ahí tenemos los algoritmos que según el caso pues van a ser de un tipo o de otro. Se obtienen los resultados y claro, va a depender de la evaluación. Cuando la evaluación de ese modelo de minería, ese modelo de Machine Learning es buena, pues perfecto. Lo puedo poner en desarrollo, implementar el modelo y ya está, buscamos la solución. Pero a veces el resultado de la evaluación es regresar a la casilla de salida, porque a lo mejor no hicimos la pregunta adecuada o no elegimos el dato que teníamos que elegir. Entonces, esto es un proceso que es así y lo tenemos que ver que no ha variado. Por tanto, todo el desarrollo que tenemos por detrás, o sea, después, se sigue basando en esto. Llega el Machine Learning, llega el Deep Learning, es decir, lo comentaba antes Álvaro, ¿no? Es decir, en los propios cursos de la escuela, nosotros tenemos distintos enfoques y distintos niveles digamos, de atacar esta problemática del dato, porque habrá quien con una formación como analista le sea suficiente para desarrollar su labor y haya quien necesite tener un mayor conocimiento de algoritmia, de machine learning, de deep learning, de redes neuronales convolucionales, todo este tipo digamos, de complejidad para poder desarrollar su labor. Se desarrollan también los lenguajes R y Python, son lenguajes sin coste, es decir, son lenguajes de comunidad, de código abierto, y le dan un impulso enorme digamos, a la incorporación de la ciencia de datos al mundo de personas que, como yo, no somos científicos de datos. Yo no sé desarrollar en R ni desarrollar en Python, pero sí lo puedo consumir y vamos a verlo en las demos. Y luego el regalo de los dioses, que es Power BI, que tiene 6 añitos, acabaditos de cumplir este verano, y es una herramienta maravillosa, una herramienta de BI, de Business Intelligence al completo, para crear informes, crear modelos de datos, y que puedes iniciarte con muy pocos conocimientos, y bueno, pues ya si estás en el gusanillo, pues vas a poder crear sólidos modelos de datos tabulares que respalden tus informes con millones y millones y millones de registros y te irá muy bien. ¿Y qué es Power BI? Pues esto es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir orígenes de datos diferentes, no relacionados. Vamos a enlazar aquí la web con la base de datos, con el Excel, con lo que venga, en el formato que venga, para convertir estos orígenes de datos que no están relacionados en un modelo coherente. El modelado lo es todo en Power BI, dirigido a la visualización y al descubrimiento de detalles analíticos. Claro, ahí tenemos entonces la capacidad instalada de inteligencia artificial, de machine learning que tiene Power BI. Es una herramienta muy sólida, muy seria, muy buena, que le avala a Microsoft la posición de líder año tras año, tanto en el cuadrante Gartner como en la ola de Forrester. Entonces, de verdad que estamos muy contentos. Power BI de momento ha llegado para quedarse. El equipo de desarrollo pues nos regala mes tras mes una versión. El Power BI Desktop, que es la herramienta que voy a utilizar, es gratuita. Así que de verdad que es una maravilla. Entonces, vamos a ver dentro de Power BI que tenemos unos momentos, digamos, en los cuales nosotros vamos a encontrar pues minería de datos, machine learning, y si nos referimos a Power Query, que es la herramienta de ETL, la herramienta esta donde nos embarramos con los datos, ¿no? Donde estamos ahí transformando y creando la nueva estructura del dato, pues nos ofrece un mecanismo para identificar el tipo de datos. Es decir, analiza el contenido de las columnas y propone un tipo de datos. Eso es muy importante porque según el tipo de datos, pues podremos hacer acciones u otras. Nos regala también la posibilidad de ver perfiles de datos.
Es decir, si el dato está limpio, si no, cómo se distribuye. Bueno, lo vemos en la demo. Y hay otras dos opciones muy interesantes que son la columna a partir del ejemplo y la tabla a partir del ejemplo. ¿En qué se basa esto? Pues imagínate que tú quieres obtener un resultado, pero no conoces el lenguaje M que está por detrás de Power Query. De momento, digamos que no sabes R y Python, con lo cual no lo puedes apoyar, pero sí sabes lo que quieres. Yo lo que quiero obtener como resultado de esta columna es esto. Yo quiero las 3 primeras letras en mayúscula, yo quiero combinar 2, 3 columnas, lo que sea. Le das el resultado y Power Query te dice cuál sería la transformación que habría que aplicar. Analiza el patrón que tiene tu columna de datos, tú o tus columnas, porque puede ser más de una, y con ese resultado, pues identifica cuál es la acción que tiene que hacer. Y en las tablas a partir del ejemplo también, ahora os muestro un ejemplo concreto y es súper interesante porque tú le vas dando las columnas y te identifica la tabla. En Power Query se integran los scripts de R y Python. Luego lo vamos a comentar un poquito más, pero hay varios momentos en los que lo podemos utilizar. Y además tenemos algo que son las conclusiones de inteligencia artificial. Todos los puntos menos este son gratuitos y no requieren de licencia ninguna. Ya cuando estamos hablando de las conclusiones de inteligencia artificial, nos estamos vinculando a los servicios de Azure, ¿vale? A los servicios cognitivos de Azure, y requiere por parte de Power BI una licencia premium. Únicamente esta última línea, que bueno, luego os muestro un ejemplo de qué se trata esto, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, en este caso de la tabla a partir del ejemplo que os comentaba. Entramos a la web del Museo del Prado a ver los cuadros del Greco y bueno, pues estamos viendo los cuadros. Y si yo quiero llevarme esta información del título, de la técnica que se ha utilizado, el año, lo que sea, por hacer un análisis de estos cuadros. Sé que está asistiendo a la sesión una persona que le gusta mucho el arte y que ha vinculado Power BI con el arte y me da mucho gusto verte aquí. Pues el caso es que cuando entramos a esta web no se reconoce directamente la tabla. Y entonces nosotros la creamos, es decir, empezamos a escribir LA y ya te salen las opciones. Tú, con una opción de autocompletar, escoges la huida a Egipto y cuando pasas a la siguiente columna, pues dice, ah, bueno, pues debe ser la primera fila que me encuentre detrás de cada foto. Eso es lo que interpreta Power BI. Luego le decimos la descripción, ponemos óleo, qué sé yo, igual te lo va poniendo. Y esto puede ser aquí en una web de un supermercado, en lo que sea. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, con mucha información a veces de los grupos de usuarios o del propio LinkedIn, cuando te da un informe de los participantes, la información en vez de dártela en una tabla, te la da por fila. Entonces te da el nombre, la ocupación, los contactos, los no sé cuántos. Entonces te lo da así como si fuese apilada la información y sacas la tabla. Esta tabla se consigue con unas transformaciones de Power Query, pero no las tienes que hacer. Tú la pintas, la dibujas y eso se garantiza gracias a los algoritmos que tiene implementado. Ya si salimos de Power Query, ahora vamos a ver la demo. Si salimos de Power Query, pues tenemos opciones de estadísticas en la vista Analytics, el Machine Learning que está integrado con varias opciones de los gráficos, clustering, gráficos de inteligencia artificial, que son estos 4 que tenemos aquí, y como no, de nuevo, gráficos desde scripts de R y de Python. Es decir, que Power BI tiene muchísimas opciones integradas y vamos a ver la demo. Entonces, aquí. Fijaos, lo que estamos viendo ahora es el Power Query dentro de Power BI. Power Query dentro de Power BI es un entorno donde se realiza
la primera parte del proceso, esa parte de ETL, esa parte de análisis, depuración, quitar duplicados, limpiar, unir columnas, separar columnas, y todo esa grifería, ese proceso que nosotros no vemos, que el cliente final no ve, toda esa parte es la que hacemos aquí. Aquí al final elegimos nuestro modelo de datos con las tablas que vamos a definir. Se puede trabajar con parámetros. Entonces, fijaos, por ejemplo, si tenemos errores en los datos, Power Query tiene instrumentadas opciones para tratar estos errores, para limpiar los datos, para trabajarlos. Nos puede venir con problemas. Y también podemos ver que para cada columna, pues vamos a obtener perfiles. Perfiles que pueden ser perfiles de calidad, pueden ser de distribución o perfil de columna. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la columna tiene una sección que está vacía. Bueno, se ven aquí los nulos y se identifica. A primera vista podemos ver cuáles son las columnas que están con todos los datos llenos y cuáles son las que no. Eso se debe al perfil de calidad. Si vamos a unos datos un poquito más, más de negocio, digamos que aquí, por ejemplo, tenemos los datos de unos productos, un catálogo de productos, y es posible que no tengamos el precio de todos los productos, por lo que sea, la información me llegó así. Y entonces tenemos nulos y el perfil de calidad ya nos está dando la información. Los perfiles los vemos desde el menú vista. Aquí tenemos este perfil de calidad de columnas. Tenemos el perfil de distribución de columnas, un perfil que es sumamente útil. Quito el de calidad para que se distinga bien. ¿Y qué es lo que nos va a dar este perfil? Pues precisamente la muestra, cómo se distribuye. Es una estadística. En ciencia de datos es sumamente útil e importante porque me permite ver si tengo esa cola larga, esos datos que van siendo cada vez y cada vez y cada vez menos frecuentes en mi muestra, si tengo una muestra compacta, ¿qué tipo de distribución tengo? Si lo tengo en el medio y luego colas a ambos lados. Es decir, va a depender un poco de cómo esté la muestra. En este caso, fijaos la columna color. Tenemos 10 colores distintos, rojo, amarillo, verde, los colores que haya, y de ellos, uno de ellos se presenta una sola vez. Es decir, tengo un único color, tengo un único producto de un color determinado. Eso normalmente, cuando estamos pensando en ciencia de datos, cuando estamos analizando, esto nos huele raro. Decimos, qué raro, ¿eh? Esto pudiera estar mal. Y claro, puede ser que sea el color rojo y roja. Y con este perfil, rápidamente tenemos la respuesta. Luego hay un tercer perfil, que es el de columna, que no solo segmenta, porque además este gráfico que vemos es el mismo que teníamos ahí arriba. Bueno, pues ya sabemos quién es el que tiene un único elemento, que es el color gris. Tenemos un único producto de color gris y tenemos entonces muchos productos de los otros colores. Va a depender de la columna, pues el perfil que se obtenga. Eso es magnífico como característica de inteligencia artificial. Entonces, fijaos, cuando nosotros vamos a transformar, a trabajar sobre las columnas, quito los perfiles, cuando vamos a trabajar, aquí tenemos muchísimas opciones de transformación, pero ya veis, R y Python por aquí, y además muchas opciones que a la hora de agregar las columnas nos facilitan los procesos. Fijaos, columnas a partir de los ejemplos, esto era lo que yo os contaba. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, imagínate que tú quieres las 3 primeras letras del apellido, no sabes con cuál de selecciono, no sabes con cuál de todas las opciones, tú le dices, bueno, columna a partir del ejemplo, a partir de la selección, entras aquí y si le das a la información de las 3 primeras letras del apellido, pues fíjate que al inicio te lo hace mal porque ha pensado que tiene que llegar hasta la M. No, entonces le pones el segundo y si tú le pones el ale, ya él va a saber y fíjate lo que ha identificado, que son las 3 primeras letras del apellido en mayúscula.
Y con esto tan sencillo que yo he hecho, puedes hacer cantidad de cosas mucho más complejas y te lo entiende bien. Otro caso para el que te sirve, fíjate, tienes los valores de edades. ¿Qué puedes hacer con un valor numérico? Pues un rango. ¿Cuánto demoras tú en programarte un rango de valores? Imagínate que los quieras de 20 en 20. Entras a esta misma opción y tú dices, bueno, pues si la edad es 47 y lo quiero de 20 en 20, en este caso sería de 40 a 60, es decir, 0, 20, 20, 40. Esta persona tiene su edad entre 40 y 60. Inmediatamente te identifica. El patrón lo ha pillado de forma inmediata, no necesita un segundo valor, le ha llamado rango y ya lo tienes todo. Y entonces así hay muchos casos que yo recomiendo entrar primero por aquí para nosotros poder ver esto. Y luego viene R y Python, que lo veremos luego en la diapositiva, pero ya que estoy aquí para no volver a entrar, fijaos, el origen de datos, que nosotros tenemos, pudiera ser como en este, que es un CSV, un documento texto, o podría ser un origen de datos que venga directamente, déjame ver si es este, ¿veis? Aquí se ve que es un origen de datos que viene de la ejecución de un código Python. Y entonces, si te viene bien, ejecutas el código Python y luego haces el resto de transformaciones. O, si te viene bien, traes el dato de donde quiera que sea, ves, luego navegas, luego aquí tienes toda la información. Si te viene bien, lo que haces es que te traes el dato de donde sea y a mitad de camino, como en este ejemplo, a mitad de camino ejecutas un script de código R para aplicar un algoritmo de naive Bayes a tus datos y obtener una predicción. Y así se combina. Y esto es algo que está muy bien con R y con Python. Y luego lo que os comentaba de los servicios cognitivos, esto es lo que os he dicho que que sí que requiere una opción de pago, es decir, sí que requiere una licencia. Yo lo tengo todo preparado para no perder tiempo en la sesión ejecutándolo. Fijaos, aquí están las opciones de las conclusiones de inteligencia artificial. Aquí yo tengo una serie de opiniones sobre un libro de Power BI, que es la guía de DAX de Power BI, un libro que si vengo para aquí, lo tengo aquí en la mano porque esto, la gente que trabajamos Power BI, pues sin este libro no podemos vivir. Bueno, pues ahí están las opiniones. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? Bueno, pues por ejemplo, análisis de texto. Y en análisis de texto tenemos varias opciones. Lo mismo, sacamos las frases significativas, que las tenemos aquí. Por ejemplo, las frases más importantes en español, ¿ves? El útil, imprescindible, buen libro, no sé qué. Aquí tenemos las frases, aquí están, todas en común, o sencillamente frase a frase. Las podemos detectar primero el idioma, y otra cosa que podemos hacer es detectar el sentimiento, es decir, cuál es el valor o cuál es la apreciación a partir de ese texto que se le ha dado a ese libro. Es decir, según la forma en que redactes la opinión, se puede extraer una valoración a base de algoritmos y de Machine Learning y de ciencia de datos pura y dura. Y eso está integrado en Power BI. Entonces, ahí lo tenemos. Esto es un ejemplo en el que, por ejemplo, si nosotros no identificamos el idioma, es interesante porque, claro, las frases se interpretan mejor o peor, el sentimiento mejor o peor. Si conseguimos primero pedirle el idioma y luego interpretarlo, pues lo vamos a hacer bien. Y asimismo, en visión es interesantísimo porque lo que hace es que te conectas dándole la información sobre una URL de una imagen y entonces te la describe.
y puedes ver, por ejemplo, si es una persona en una bicicleta, en exteriores, si es un gato, si es un... te describe los colores y todo lo demás. ¿Vale? Y el Azure Machine Learning pues te permite conectar a los algoritmos de Azure Machine Learning que has creado tú en tu usuario y en tu entorno de Azure. ¿Vale? Todos estos dos están utilizando servicios cognitivos de Azure. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la herramienta ya cuando pasamos la parte de la grifería, ¿no? Ya entramos entonces en el entorno del Power BI Desktop a la hora de crear los informes. Nos vamos a encontrar con la capacidad de trabajar clustering en tablas y en gráficos. ¿Y esto para qué nos sirve? Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos. Un gráfico donde esto es un gráfico de dispersión nativo. Este es el entorno de trabajo del Power BI Desktop. Estamos en la vista informes con todas estas hojitas que yo tengo aquí preparadas, las páginas, los paneles laterales y 3 vistas que podemos trabajar desde aquí. ¿Vale? Y entonces, cuando tenemos un gráfico de dispersión donde hemos definido una leyenda por categorías, está bien, es válido, lo podemos ver, pero fijaos cómo el comportamiento, aquí hay un elemento que se comporta diferente, siendo ropa, se comporta de una forma diferente. Sin embargo, si trabajamos clústeres, los clústeres te dividen la muestra según su comportamiento. Y esto es sumamente útil. Y nosotros no ponemos el algoritmo, lo pone la herramienta, lo pone Power BI. No tienes forma de acceder, de pasar unos parámetros, tú no puedes decidir dónde vas a poner el centroide de este clustering. No, no lo puedes hacer. Si necesitas más, vete a R y Python. Pero Power BI, ¿qué te va a hacer? Te va a agrupar los elementos de tu muestra y a partir de ahí puedes detectar anomalías, porque el que esté fuera de clúster es que está solito, se comporta de forma diferente. Y realmente la herramienta con esto nos va a ayudar muchísimo. Luego en tablas nos pasa lo mismo. Podemos tenerlo. Y ya una vez que tú lo tienes segmentado en clúster, pues puedes usar el clúster también como elemento, digamos, de leyenda de un gráfico. Entonces, el clúster no tiene un desarrollo dinámico, es decir, no depende de los filtros que tú apliques, depende del momento en que tú los invocas. En ese momento analiza la muestra y te da el resultado, pero claro, si empiezas a filtrar no tienes no ves el efecto. Sin embargo, al utilizar formato condicional en tablas y en gráficos, sí. Si empiezas a filtrar, pues sí que vas a ver el efecto. ¿Cuándo vas a usar uno u otro? Pues, como siempre, depende. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuánto dinamismo requieres en el dato? Y a lo mejor la respuesta la tienes en Power BI, puro y duro, solito, con lo que tiene integrado. A lo mejor la respuesta la tienes en R o en Python. Entonces tienes que buscar ayuda. Os voy a contar un ejemplo que me pasó a mí. Vale, pues entonces, anomalías. ¿Cuán importante es la identificación de anomalías? Las anomalías las hemos podido detectar toda la vida. Aquí veía una opinión de alguien que ha estado toda la vida con Excel. Con Excel también, en nuestro formato condicional, nos permite detectar anomalías. Fijaos cómo aquí se van viendo estos números que son en colores diferentes. Aquí pasa algo. Hay un cambio. Del 1400 pasé al 2000, del 1400 pasé al 2400 y de pronto a 1300. ¿Qué pasó? Y ese pico. Y luego estoy viendo que también hay otros cambios, así es decir, el ojo, la vista inmediatamente puede llegar a ese valor. Esto es con opción de formato condicional de tabla. Esta también es una opción de formato condicional. Nosotros lo que hemos puesto son los días y los meses. Hemos utilizado la fecha, utilizándola en forma de tabla cruzada,
Y aquí hay algunos días que resaltan sus valores. ¿Veis? Este está más oscuro, esto es un 2800, esto es un 3300 y claro, es muy diferente a uno que esté clarito que es un 800 y tanto. Y lo vemos. Y lo vemos y claro, yo tengo aquí un filtro preparado, esto es un segmentador en Power BI, es un objeto que te ayuda a filtrar para que me jugaran aquí los datos, ¿no? Para que se vieran precisamente las anomalías. Pero fijaos cómo cambia aquí el dato, ¿veis el salto? La anomalía no solo es el punto en el cual hay un dato diferente, sino ese salto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el 14 de marzo nos fuimos todos para la casa. Ya nos acordamos lo que pasó el año pasado. Bueno, pues también Power BI tiene incorporada en los gráficos de línea la opción de detección de anomalía. Entonces, lo diré, se ejecuta un algoritmo que analiza el comportamiento de la muestra. Esta es mi muestra de datos y desde el panel de visualizaciones, si nosotros estamos en un gráfico de líneas y nos vamos a la opción Analytics, al final, aquí en la vista Analytics, al final aquí tenemos la opción de buscar anomalías. Como veis, yo tengo todas las opciones lo más preparaditas posible para poder contaros la mayor cantidad de ejemplos. Yo lo tengo preparado con su confidencialidad al 70% y nos devuelve esto. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Para cada punto de datos, fijaos que lo que tenemos es el valor que se obtuvo, cuál era el valor esperado según el algoritmo de Machine Learning que hay por debajo, esa ciencia de datos que está potenciando tanto Power BI, y luego el mínimo y el máximo esperado. Con lo cual, si el valor que yo he alcanzado es 1919, que está entre el mínimo y el máximo, bueno, pues está en rango, no hay problema. ¿Qué es lo que nos pasa en estos puntitos que aparecen aquí, el 2 de marzo, el 1 de abril? Pues que la cantidad de ese día está fuera de rango. El rango lo está definiendo el algoritmo. El algoritmo ha analizado la secuencia, ha analizado esa línea temporal, se ha ejecutado ese algoritmo que está dentro. No nos van a dar los detalles de los algoritmos que está aplicando Microsoft, pero esa secuencia temporal de datos analiza las ventas o lo que sea que estamos nosotros trabajando y nos da el resultado a partir del patrón de comportamiento del dato. ¿Qué quieres tú tener el control? Usa R y usa Python. Te toca. Lo quieres desarrollar, lo quieres controlar, quieres jugar con los parámetros. Que no, pues aquí tienes. Y esta opción tiene también la posibilidad que te da de, al elegir un punto, a veces el dato te puede dar unas... lo quité, yo lo tenía aquí preparado. Te puede dar algunas razones o algunas causas por las cuales, el efecto demo. Cachis, a ver, ninguno. Venga. A ver, voy a moverle un pelín, a ver si consigo sacar alguno. Porque es muy curioso, te da unas explicaciones sobre no cambies nada. Esto se llama no cambies nada justo antes de la demo, porque si lo tenías preparado era por algo. Bueno, pues nada, no quiere hacerme caso. Y bueno, lo dejamos. Aquí lo que hace es que te propone un juego de unas posibles causas por las cuales se te han producido estas anomalías y puedes comprobarlo con el gráfico. Bueno, pues nada, como una novata, he caído, he picado. Venga, pues entonces cierro por aquí y sigo. Power BI te permite, a través de algoritmos que tiene dentro también, pues analizar o detectar cuando estás viendo que en el bosque
los datos van fenomenal, pues ¿qué pasa en los árboles que tienes por detrás? Es decir, hemos aumentado las ventas en 2020 con relación a 2019 y si le das a la opción analizar, que tienes dos variantes, explicación del aumento o buscar la diferencia, pues cuando entras ahí tienes la posibilidad de encontrar el trimestre no, que el año no se ha acabado, esto no nos valdría bien, ni el mes tampoco, pero cuando pasamos todas estas cosas que son de mes, por ejemplo, caemos aquí y nos está diciendo que para el modelo de datos Ruta 250, pues se ha vendido mucho menos. Entonces, es verdad que nos fue mucho mejor en 2020 que en 2019. Ya sabemos que esto es ficticio. Pero bueno, nos fue mucho mejor en 2020 que en 2019. Bueno, pero con este modelo de bicicleta, ¿no? Y entonces te está dando los detalles, te está dando interioridades de tus datos, los insights que se llaman en inglés, y que tú a simple vista pudieras obviar. Esto es un gráfico de cascada, lo puedes ver también desde un gráfico de dispersión, volvemos al gráfico de dispersión, que con una característica de analítica avanzada, que es el sombreado de simetría, pues puedes distinguir que no solo aquel era el que tenía más ventas en 2019, sino que este también, y Ruta 250, y este también. Y cuando vienes a ver todos los que están en el lugarcito este con la puntita en rosa, pues son los que tienes. Más ventas en 2019 que en 2020. Tienes la tendencia y entonces, claro, este que es el que más se aleja positivamente de la tendencia, pues lo tienes, es el que más ha evolucionado. Luego tienes un gráfico de columnas apiladas, que al ser tantos modelos, pues te dice poco. Y el gráfico de cintas, que es un gráfico muy rico también en Power BI. Es un gráfico donde tú tienes dos columnas. En las dos columnas tienes un ranking de mayor a menor. Y bueno, cómo ha ido evolucionando el dato, es decir, cómo ha cambiado de posición. Aquí, por ejemplo, estás viendo que este, que es el que se ha caído, ha pasado de la posición 6 de tu ranking a la 36. Ha perdido 30 posiciones. Entonces, eso es algo que para ti, claro, es relevante. Entonces, si estos gráficos te gustan, si te parecen interesantes, pues los agregas a tu informe. Con este botón, agregas el de dispersión, agregas el gráfico de cascada. Son gráficos nativos de Power BI que tú puedes después, pinchas fuera y ya estás fuera. Estos son gráficos nativos que tú puedes digamos, configurar y cambiar su forma. Voy a ayudar a este pobre gráfico aquí a darle un poquito de cariño. Y luego, además, tú puedes seguir el análisis a partir de estos gráficos. Por ejemplo, si aplicas una opción de filtro sobre ellos, vas a darte cuenta como según el país, también puedes evaluar el comportamiento del dato. Fíjate, en Canadá va todo bien. Sin embargo, puedes tener, aquí tienes uno en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos también va bien. Es decir, vas a depender del resto de filtros que este análisis que te propuso la herramienta también se va a cumplir. Asimismo, tienes otro escenario muy parecido con la distribución de los datos. Puedes analizar en qué se diferencia esta distribución, de forma tal que si tú tienes tus clientes, por ejemplo, segmentados por países y ves que vendes más en Estados Unidos, puedes decir, bueno, pues mira, yo paso de los países de Europa que me compran menos. Sí, pero cuidado, porque es posible que haya, según qué atributos de tus variables que estás usando en el análisis, según qué atributos vas a encontrar un comportamiento diferente. Y en eso te ayuda Power BI, lo eliges aquí y con este gráfico un gráfico combinado que también es nativo, ya puedes hacer el análisis. Es decir, tienes infinidad de opciones. Los gráficos de inteligencia artificial, que son 4, que los tienes aquí en el modelado, ¿no? En insertar, preguntas y respuestas, influyentes, esquema jerárquico y
narración inteligente. Aquí, por ejemplo, esto es un gráfico de influyentes clave que nuevamente utiliza algoritmos de Machine Learning, ciencia de datos integrada en Power BI, para que tú puedas combinar el análisis de una métrica determinada con según qué columnas. ¿Qué influye para que las cantidades aumenten? Pues que tengas un mayor valor de esta columna o que sea un tipo específico o que sea de un país y el algoritmo se ejecuta y lo tienes. Aquí estos gráficos nos aportan muchísimas variantes. Entonces, bueno, aquí podemos estar un día entero, pero yo sé que no estaría bien, hay que ir avanzando. Entonces, una vez que estemos en el servicio de Power BI, pues se puede invocar el análisis rápido. El análisis rápido sobre los conjuntos de datos, una vez publicado en el servicio de Power BI, que podemos publicar también con la licencia gratuita y el análisis rápido también sería gratuito, pues fijaos la cantidad de opciones que nos da. Correlación, tendencia, anomalías, distribución, clustering, gráficos de mayoría. Bueno, esto es una estacionalidad, bueno, tremendo. Lo que hace es que se ejecuta un conjunto de algoritmos sobre nuestro conjunto de datos con independencia de los gráficos que estemos utilizando y nos devuelve esta información. A mí, que soy consultora, imaginaos que me da la vida, claro, porque yo el dato del cliente no lo conozco. Entonces, llegan R y Python, son dos lenguajes de código abierto que son gratuitos, que están disponibles para todos los entornos. Por cierto, Power BI está disponible en entorno Windows y se integran maravillosamente con las herramientas de Microsoft, tanto R como Python. Entonces, dentro de Power BI, nosotros los podemos utilizar a la hora de obtener datos, como os mostré que me podía conectar a un script. Por ejemplo, yo lo utilizo para manipular archivos comprimidos .zip. Power BI se conecta a muchísimos orígenes de datos, pero no a .zip. Bueno, pues R y Python lo hacen divinamente con unos códigos muy sencillitos. Podemos consumir ese código preparado por la magnífica comunidad de estos lenguajes de ciencia de datos y yo lo utilizo sin conocer, digamos, la programación en estos lenguajes. Y luego también nos sirve para transformar, para limpiar, pueden ser más eficientes en el tratamiento, como este ejemplo que os cuento rapidito. Y luego también para incorporar el algoritmo, como ya os comenté, ese algoritmo, tengo unos datos que han venido de cualquier lugar y quiero incorporar un algoritmo que me ejecute un modelo estadístico para saber una previsión sobre los datos. Me lo da R y Python. Power BI eso no me lo da tal y como yo lo quiero, que lo quiero configurar, que lo quiero definir con las propiedades. No lo tengo. Pues con R y Python ahí lo tengo. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿qué me pasó a mí en un caso real? Esta es una foto de la maravillosa ciudad de Madrid con la boina de la contaminación antes del COVID-19 y durante el confinamiento. Y yo quise ver en datos, porque la imagen está muy bonita, pero bueno, ¿cómo lo veo en datos? Me voy a los datos de la Comunidad de Madrid y me bajo los datos de marzo de 2020, pero era demasiado pesado. No se abría el Excel, no se abría, ni siquiera se abría en un blog de notas. Y entonces me fui a Power BI. Power BI los abría sin problema. Eran millones de registros, pero no importa, Power Query me los abría. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que necesito es que este dato que venía de 15 minutos en 15 minutos en los puntos que controlan el tráfico en Madrid, lo que yo necesitaba era el dato diario, porque los niveles de contaminación ambiental están diarios, no son cada 15 minutos. Entonces, como yo quería hacer una relación entre qué pasó con la contaminación ambiental en el momento que no habían coches en la calle, pues tenía que ser. Y se bloqueó Power BI al hacer esa agrupación de tantos millones y millones de registros. Es decir,
no pudo darme esto. ¿Quién me salvó? Python. Me fui a crear un código de Python. El código de Python se conecta a ese mismo CSV, ese fichero separado por comas que digamos, propuso la Comunidad de Madrid. Creé toda la estructura que necesitó Python en cuanto a las agrupaciones, en cuanto al tipo de datos. Es decir, me guié por lo que necesitó Python para darme la respuesta que yo quería. Y al final me devolvió esas filas, que eran 62, que eran los 31 días de marzo, tanto en el punto del M30 como en el punto de Madrid urbano, y ya tenía mis datos. Y con eso me hice mis gráficos y todo lo demás. Entonces, claro, fijaos en el 2019 y en el 2020 el tráfico cae muchísimo y aquí tenemos los niveles de contaminación ambiental que también, también caen. Y eso se debe, es decir, lo pude conseguir gracias a la combinación de Python con Power BI. Es decir, si me quiero mirar la M30 cayó, si quiero ver en la zona urbana cayó, y si no cayó todo, porque ya sabemos lo que nos pasó. Así que lo que hacemos es sacar lo mejor de ambos mundos. Si tú vienes del mundo de la ciencia de datos, Power BI es para ti. Es para ti porque lo vas a poder leer mejor de lo que lo leo yo, porque tienes el conocimiento. Si vienes del mundo del análisis de datos, Power BI también es para ti, porque te va a permitir llegar a todos estos algoritmos, a todas estas opciones que tiene implementados para que puedas hacer tu análisis de datos a un análisis avanzado. Este tipo de cosas que podemos hacer. Fórmate, prepárate, pásate por la escuela, ahí estamos encantados y vas a poder entender y poder razonar estas cosas. Luego la comunidad de Power BI y la comunidad científica de ciencia de datos, el mundo tan apasionante de la gente que sabe de verdad el R y el Python, pues han creado unos gráficos que son unos componentes visuales que no tiene Power BI, pero que se pueden integrar. Entonces, si estás interesado, hay bibliografía en español, hay libros en español, en inglés, hay libros, y hay este artículo que me encantó de Leila Etay, de Radacat, que está muy interesante y por eso te lo dejo de análisis de cesta de la compra. Entonces, así, de forma maratoniana, llegamos al final de la presentación. Tanto los analistas como los científicos de datos unen sus esfuerzos. Lo importante es extraer la verdad de los datos y dar respuesta a los escenarios. Ese usuario de negocio necesita la respuesta y nosotros, como ingenieros de datos, como analistas de datos, como científicos de datos, tenemos que ser capaces de realizar esa transformación, esa búsqueda de la verdad para poderlos ayudar. Nuestra labor es ayudar al usuario final a que pueda sacar el jugo en su negocio o a ese médico que encuentre lo que está buscando como comportamiento del paciente o a la sociedad en general a realizar su trabajo. La base en proyectos de ciencia de datos sigue estando en la estadística, en la matemática, en la minería. Esto no ha cambiado, ¿eh? Ahora hay otras técnicas, pero no ha cambiado. Entonces, muchas herramientas como Power BI vienen con una capacidad de aprendizaje automático o machine learning y de inteligencia artificial. Tiene mucho más Power BI de lo que hemos contado, ¿eh? Y R y Python se combinan muy bien, por cierto. Perdón, esto sí me vais a perdonar porque lo tengo por aquí. Fijaos, por ejemplo, otro escenario, tenemos el mapa, en Power BI tenemos muchos mapas. Y los mapas integrados a veces no nos dejan ver todos los puntos. ¿Veis? Estoy en Power BI con un mapa de los nativos y, claro, son muchos valores y no me los deja ver. Claro, si ya elijo una comunidad autónoma en particular, pues oye, ya sí que puedo ver todas las provincias. Bueno, pues si lo hago con R, las veo todas, ¿eh? Siempre las... Uy, ¿qué pasó? Ajá, aquí está. Siempre las veo todas y también puedo filtrar y voy a ver el trocito, ¿veis aquí? Si me voy a Andalucía, si me voy a
qué sé yo, a Galicia, pues voy a ver entonces la otra zona. Y con Python también puedo trabajar gráficos que no estén integrados en Power BI, como este caso del gráfico de violín, que me sirve no solo ver, como el caso de arriba, que es un gráfico nativo, sino que me deja ver un poquito mejor esa muestra. Entonces, combinemos, los gráficos están aquí, R y Python, si lo toco, pues vamos a poder ver el código que se utilizó. Entonces, aprovechemos lo mejor de todos los mundos, aprovechemos esa capacidad que puede integrar, que se puede, que está instalada y permite integrar R y Python, porque realmente es muy enriquecedor. Y ya está, Happy Analyzing, y bueno, que aquí estamos con toda el cariño que le aporta el Power BI, toda la fuerza, la potencia de Power BI, de la ciencia de datos, y con todo el cariño de la escuela y de los profes para vosotros. Y con todo el cariño que te tenemos a ti, Ana María, que también es importante. A ver, hemos tenido bastantes preguntas durante el webinar. Lo primero, tenéis toda la razón, disculparme, pero yo siempre que estoy con Ana delante me obnubilo y no me he presentado, ya os lo he dicho, soy Álvaro Gutiérrez, os lo he dicho en el chat, soy Álvaro Gutiérrez de Soto, soy el director general de Envite School. Estoy a vuestra disposición también, os he puesto ahí los datos para que los tuvierais. Y vamos a comenzar con lo más importante, que es resolver esas dudas que se han quedado a lo mejor un poco atrás. ¿Cuál es la forma de compartir un modelo de datos federado, dado que esto se diseña en el Power Desktop? Te preguntaba Alfonso. Sí, cuando yo comentaba que era gratis la herramienta. Es gratis siempre y cuando tenga un uso personal. Si tú vas al servicio de Power BI, si tú vas al servicio de Power BI, voy a ir abriendo aquí la página de Power BI. Cuando vas al servicio y conectas con tu usuario de Power BI, seguramente se me inicia sesión inmediatamente, ya estoy en el servicio, estoy en la nube. En este caso, si yo lo utilizo para mí, puedo hacer el ciclo completo. Publico desde el Power BI Desktop, desde la opción publicar, yo publico el informe. A ver, ¿dónde lo tengo? Espera un segundín. Aquí puedo hacer, me sirve este también. ¿Veis que tienes la opción aquí de publicar? Yo puedo publicar el informe en el servicio de Power BI, para eso tengo que tener la sesión iniciada. Y luego, para compartirlo, para que sea un conjunto de datos compartido, para compartir el informe, el cuadro de mando, ahí sí necesitamos tener una licencia de pago. Puede ser una licencia Pro, puede ser una licencia Premium, puede ser una licencia Premium por usuario. Y en dependencia entonces de esa licencia, vas a poder trabajar con un contenido que haya sido compartido contigo, vas a poder trabajar con aplicaciones, vas a poder trabajar vas a poder crear, por ejemplo, conjuntos de datos, vas a poder crear, trabajar en áreas de trabajo colaborativas, por ejemplo, donde tú puedes trabajar con distintas personas de tu equipo, y ahí entonces trabajar conjuntos de datos, flujos de datos, que los flujos de datos en este caso serían unas estructuras muy parecidas a las que hemos visto en Power Query, pero aquí en el servicio de Power BI necesitas una licencia de pago. Una vez que lo tienes compartido, lo puedes reutilizar por las distintas personas que forman parte del área de trabajo, o por las distintas personas que tú que los estás compartiendo. Y una vez que, digamos, que tienes un uso compartido, tienes un informe, por ejemplo, o un cuadro de mando, y entonces fíjate lo que puedes hacer. Puedes compartir, puedes utilizar Teams, puedes suscribirte a una actualización constante de esos informes, puedes crear anotaciones, puedes, digamos, conversar. Le creas un comentario, se lo diriges a una persona, esa persona te responde. Es decir, opciones para colaborar hay infinitas, pero ahí sí hay que tener una licencia de pago.
Si algún valiente se atreve incluso a entrar con voz, ¿vale? Levantáis la mano, que tenéis el iconillo de levantar la mano y podríais preguntarle en directo, ¿vale? No solo a través del chat, que el chat lo seguís teniendo a vuestra disposición. Es que luego me dices que te saco los colores, ¿eh? Pero fíjate cómo está el chat. Muchas gracias, Ana María, gran contenido como siempre. Espectacular de Lucía. Por supuesto, para nosotros es un placer organizar estas jornadas. Muchas gracias, muy interesante, información muy buena, un placer, muchas gracias Ana María. Sí, la verdad es que es un gusto muy grande tener esta oportunidad de estar un ratico o con los alumnos o con los futuros alumnos de la escuela o con el público en general, porque esto está abierto para todo el mundo. Es decir, nuestra misión es difundir el conocimiento, difundir lo que hacemos y bueno, con todo el gusto. Yo estoy muy agradecida, como siempre. Sí, y nosotros la escuela también. Pues mira, Juan, que está muy contento de empezar el máster el 15 de octubre. Sí, a mí me gusta mucho el proyecto de la escuela, lo sabéis, los alumnos y los profes y la dirección de la escuela, me parece de mucho valor, me parece de muy bien enfocado y claro, con herramientas como estas, por Dios, es que no se puede pedir más, es que mira lo que nos da, de verdad. Tenemos aquí unos gráficos, unas comodidades de combinar el R, el Python para sacar cualquier tipo de análisis. Mira, este gráfico, por ejemplo, que no lo mostré antes, que es el de este de aquí, que es el esquema jerárquico, que tú puedes ir poniendo los filtros y se mueven de un lado para otro. ¿Por qué? Porque tiene un algoritmo también integrado. Entonces, claro, hay tantas opciones que lo importante es que conozcamos cuál es el negocio, dónde están nuestros datos, qué aspecto tienen, cuál es su contenido, su distribución, y luego ya aprovechar R, Python, Power BI, Azure, lo que sea, lo que tengas a mano, lo que te guste, compartir la herramienta que tengas, pero la base la tienes que poner tú, sobre la base de conocimiento del negocio y del conocimiento del dato que vas a trabajar. Pues sí, fíjate. Juan, la conclusión de este webinar motivante, muchas ganas de empezar el 15 de octubre con el máster. Eso es, el 15 de octubre comienzas con el máster, pero te voy a decir una cosa, Juan, atento mañana a tu correo, ¿vale? Te va a llegar una pequeña sorpresa para que comencéis a calentar motores antes del programa que realmente os va a gustar. Antes, Jorge, de ir con tu pregunta en el chat, hay un espectador que ha levantado la mano. Juan José, Juan José, te voy a permitir hablar, ¿vale? Así que adelante, quita tu micrófono, Juan José, y pregunta directamente a Ana María. A ver, Juan José. Sí, hola. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Sí, quería hacer dos preguntas. Una, si en lo que sería el mundo de la construcción y la ingeniería, quiero decir, de caminos, están utilizando ya este tipo de tecnologías. Pues mira, sí, y te puedo contar que tengo un proyecto muy interesante en una empresa dedicada a la protección de taludes. Estas empresas que ponen unas mallas para proteger los taludes de la carretera. Entonces, la gestión, no hacemos el proyecto de ingeniería es de ellos, que son los ingenieros de camino. ¿Y qué hacemos nosotros como analistas? Pues mira, sacas los ingresos de las obras, los gastos, vas buscando tendencias, cómo se utilizan los materiales, cómo se van desarrollando, en qué momento del año. Fíjate, yo estoy en España y entonces aquí lo mismo tienes un problema en el verano que puede haber mucha lluvia o que puede no haber ninguna. Los fenómenos estos meteorológicos, ya no hablamos de lo que está ocurriendo, el drama que está ocurriendo en Canarias, pero te pueden ocurrir cosas y para la empresa de ingeniería tener la previsión de, por ejemplo, en este caso de desprendimientos, de derrumbes, de estos movimientos de las laderas, y lo hacemos con Power BI. Y ahí incluso tenemos un proceso muy interesante de limpieza de datos
combinando consultas entre las obras, los gastos, los ingresos, los de todos, también que nos ayuda mucho en la calidad de datos, de los procesos que ellos trabajan. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Otra pregunta que quería hacerles. ¿Las licencias de estos programas son muy caras? La licencia de Power BI es gratuita. Es decir, fíjate que yo no tengo iniciada sesión y lo he hecho a propósito. Mira, yo no tengo iniciada sesión. Aquí hay 0 euros absolutos. Tú te lo descargas de la página de Power BI, te descargas el Power BI Desktop y no pagas absolutamente nada. Si no entras, si no inicias sesión, haces todo lo que yo he mostrado hoy aquí. Lo que no puedes hacer es publicar en el servicio. Si yo intento publicar en el servicio de Power BI, me va a pedir la licencia. Me va a decir, oye, tienes que tener una licencia, me está pidiendo mis datos. Eso es para publicar, pero puedes tener una licencia gratuita para la cual necesitas únicamente un correo electrónico que sea de estudio o de trabajo. Es decir, aquí no nos vale un Hotmail, Gmail, este tipo de cosas. Necesitamos un correo, como por ejemplo el arroba en BitSchool, ya nos valdría porque es un correo de estudio. Eso, con eso ya te vas al servicio de Power BI, que fue lo que mostré antes. Te vas al servicio de Power BI. Aquí sí estoy conectada, claro, porque no puedes estar en el servicio de Power BI sin eso. Y ten en cuenta que todo lo que tienes publicado en el servicio también lo tienes en tu dispositivo móvil. Y puedes hacer el ciclo completo a 0 euros. Es decir, la necesidad de pagar inicia cuando necesitas realizar colaboración, y me parece justo. Es decir, hay una generosidad por parte de Microsoft con esta herramienta que es impresionante. Llega el momento en el que ya tú tienes una labor empresarial, colaborativa, tienes un entorno de trabajo, hombre, pues toca. Muy bien. Te agradezco, Juan José, las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Juan José, luego yo te comento simplemente en cuanto a la escuela, para que veas que sí que hay proyectos que están desarrollando. Hemos tenido alumnos que han hecho proyectos de detección de anomalías en túneles y a través de procesamiento de imágenes, predecir posibles fallas estructurales. Hemos tenido, y de hecho estamos colaborando, alumnos nuestros en un CDETI, dentro de los fondos NextGen, en un consorcio que lo que trata es, a través del análisis de datos, de buscar una araña de datos que permita saber cuál es la correcta o la más idónea configuración del asfalto mezclado con otro tipo de elementos, como pueden ser todo lo que es el reciclado de neumáticos, para conseguir un asfalto que sea realmente resistente, no se fracture y se pueda construir carreteras mucho más permanentes en cuanto al firme. Entonces, en ingeniería se están desarrollando auténticas locuras, porque la potencia que tienen herramientas como Power BI de predecir cosas que pueden suceder o que van a desarrollarse, te permite, sobre todo, como todo, es una herramienta para desarrollar tu trabajo de manera más ajustada, de manera más precisa y muchas veces incluso pensando en futuras posibilidades que puedan ocurrir. A ver, tenemos más preguntas. Jorge decía, ¿cómo se puede hacer para que las personas con las que compartimos informes puedan actualizar los datos de origen sin que tengamos que conectarnos nosotros a publicar los nuevos datos? Tú desde el servicio de Power BI lo puedes programar. Lo que se hace en el servicio de Power BI es que creas una puerta de enlace. Tu origen de datos está en algún lado. Puede estar en una base de datos o puede estar en un fichero, en una nube, lo que sea. Y tú lo que creas es para cada origen de datos, tú tienes, por ejemplo, aquí tu vista linaje, tú tienes la posibilidad de, vas a obtener un informe. Ese informe viene de un origen de datos que viene de un conjunto de datos que a su vez viene de un origen de datos. Estos orígenes de datos requieren de una puerta de enlace y una vez tú lo tienes todo conectado, en el sitio donde están, imagínate que fueran ficheros, ese sitio tiene que estar encendido
y según la programación que tú haces, entonces todos los días por la mañana, a las 7 de la mañana, se conecta a ese fichero Excel o esa base de datos o esa nube de Azure o lo que sea, vuelve a ejecutar las consultas, actualiza los datos y vas a mantener los informes actualizados. Y eso pudiera llegar a ser sin coste, siempre y cuando, insisto, es decir, la parte del coste viene con la colaboración. Si eso lo necesitas para ti, la puerta de enlace te puede salir gratis también y la actualización te puede salir gratis. Claro, si tienes una licencia de pago, puedes tener mayor frecuencia de actualización, más capacidad de almacenamiento, es decir, todo esto se entiende, ¿no? Que tenemos dos capacidades distintas, ¿no? Una se ofrece gratuita y otra de pago. Te preguntaba también, Jorge, que si una base SQL, por ejemplo. La base de SQL, tú tienes dos opciones. O importas a Power BI como si fuera un fichero de Excel normal, te traes los datos, te desconectas de la base de datos y todos los días a las 6 de la mañana te conectas a la base, traes los datos. Es decir, este tipo de relación desconectada y la base de datos sigue su vida. Mientras tanto, lo trabajarías como si se tratara de un fichero Excel, de un archivo, o lo que haces es que te conectas a la base de datos y en lugar de importar, haces la consulta directa, lo que se llama el Direct Query. El dato se queda en la base de datos. Esto que ves en el servicio de Power BI es una visualización, pero los datos nunca suben a la nube de Azure. Siempre se mantienen en la base de datos, se consultan, se dibuja la tablita o el grafiquito, se consulta. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Siempre está actualizado. Ese es lo bueno, pero tiene una serie de limitaciones porque te podrás imaginar que constantemente tú estás consumiendo un recurso externo. Entonces, habrá que buscar el balance y el caso en el que te merezca la pena usar un Direct Query o te merezca la pena importar. También hay modelos combinados, hay modelos híbridos, donde tienes parte en Direct Query, tienes los modelos compuestos. Es decir, esto ha mejorado muchísimo. Hay que pensar que grandes cuentas de este país están usando Power BI, grandes para gestionar su negocio. Son muchos millones de registros y se está haciendo. Tenemos también a Berta que ahí lanza un tema sí, puntilloso. yo no te podría contestar, Eso Berta, es. lo siento porque no conozco la herramienta, no la he trabajado, yo he trabajado con otras que no son Power BI. Antes de que llegara Power BI utilicé Tableau, antes utilizaba las herramientas de Integration Services, Analysis y Reporting de Microsoft, antes usaba Visual Fox Pro, pero esta no la conozco, no te sabría decir, lo siento. Para que veáis la sinceridad de Ana. Si no, ¿para qué vas a comentar o no si no conoces y menos? No la conozco, ya lo siento, no la conozco. Como bueno, nos siguen diciendo muchas gracias, Ana. Ana María, por este rato. Gracias a la escuela, realmente la escuela es la que está agradecida también a vosotros por estar aquí con nosotros compartiendo este rato y también, evidentemente, a Ana María. Vamos a hacer una cosa, últimas 2 preguntas que tengáis en el tintero, porque... Vale, no, gracias a vosotros, de verdad que es un placer, es una herramienta muy buena que tiene muchas opciones, muchas posibilidades. Por la escuela seguiremos haciendo este tipo de actividades, tenemos varios encuentros que hemos hecho ya. Seguiremos generando contenidos, las comunidades técnicas estamos trabajando durísimo. Bueno, los proyectos de Linden Learning seguimos generando contenidos. Bueno, ya se sabrá cuando salgan. Y están, bueno, muy bien. Estamos, es un regalo, ¿eh? Y el grupo de productos realmente está haciendo un gran trabajo combinando estos códigos de R, de Python, todo esto. Es una pasada. Fijaros, sobre todo lo que a mí siempre me llama la atención de Ana María es la
la ilusión que siempre tienen los ojos cuando habla pues, de la herramienta y de cómo trabajar con ella, que es un poco lo que transmite ese conocimiento, esa pasión por los datos y eso que se ve en las personas que se han ido transformando de su perfil profesional cuando han ido descubriendo todo lo que aportan los datos, todo lo que transforma. Yo creo que es un buen momento, si no hay más preguntas, solo agradecimientos y oye, que conste que no hay cosa más bonita que cuando preparas algo y le pones tu cariño, que lo agradezcan y por eso también a vosotros, daros las gracias. Fíjate, Álvaro, que lo que acabas de decir es sumamente importante porque una herramienta como esta, que no implica un coste personal, un desembolso inicial, está cambiando la vida de mucha gente formándose en análisis de datos, hay mucha necesidad de analistas, mucho, y esto también ha ayudado muchísimo a que muchas personas cambien su perfil laboral, se reinventen, se conviertan, se formen. Realmente es una gran oportunidad. Una herramienta como Power BI es una gran oportunidad para mucha gente. Sí. Digo, en la escuela tenemos casos de personas que el mercado decide que ya son mayores para ser rentables en determinados sitios, se transforman a través de la analítica avanzada y de repente pues vuelven a ser completamente no solo queridos sino adorados porque aportan ya la experiencia, el dato y todo ese bagaje. Es una herramienta cuando se habla de empoderar a las personas, de potenciar realmente el dato, como está todavía la sociedad tan virgen en el ámbito del desarrollo de estas habilidades, herramientas como estas lo que hacen es que permiten crecer a las personas, crecer los sectores y poder desarrollar lo que siempre habías querido, ahora de una manera mucho más técnica, independientemente de que tu perfil sea técnico o no sea técnico. Entonces imaginaros la revolución que en el fondo supone. Sí, sí. Bueno, dicho esto, con esta cuña revolucionaria al final, deciros que para cualquier cosa que queráis, tenéis a la escuela a vuestra disposición. Como sabéis, tenemos webinars. En la próxima semana tenemos webinars, atentos, en nuestra página web, martes, miércoles y jueves, de temáticas completamente diferentes. Hablaremos de recursos humanos, de People Analytics. El jueves hablaremos de Smart Factory, Industria 4.0 el miércoles. Y el martes vamos a acercarnos a el Deep Learning, de la mano también de un profesor maravilloso de la escuela, don Manuel Montañés. Así que seguir curioseando en el mundo del dato de la mano de estas píldoras. Y Ana María, que es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Gracias, Álvaro, como siempre, por invitarme. Es un placer y nada, a seguir avanzando y a seguir creciendo. Crecemos todos. Pues quedémonos con eso. Perfecto. Bueno, pues cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente webinar.